¿Cómo están? Bienvenidos, 8 de la mañana, bien puntuales. Comenzamos esta edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora de este día jueves 14 de octubre. Los acompañamos con 30 minutos con las informaciones más importantes del día. Un mapeo de los temas que van a marcar la pauta en esta jornada. Y vamos a comenzar con nuestro resumen, que parte, por supuesto, con el análisis de la noticia más importante de las últimas horas. La fuerte señal que ha dado el Banco Central el día de ayer en su reunión de política monetaria. Un frenazo, así interpretan muchos, la decisión de subir la tasa de parte del Banco Central, la mayor alza adoptada en una reunión de esta naturaleza en 20 años. Sube la tasa en 1,25%, el Banco Central la lleva hasta 2,75% la tasa de referencia, y de esta forma no solo está dando una señal concreta desde el punto de vista macroeconómico, sino también a nivel político, dado el contexto de la discusión que se está dando en nuestro país, con un cuarto retiro que está en trámite en el Senado y con presiones inflacionarias bien importantes. Hace una serie de advertencias el banco, entre ellas dice que la evolución del escenario macroeconómico aumenta los riesgos de una inflación superior a la meta del 3%. Dice que el deterioro de los mercados financieros ha sido mucho más marcado y sistemático y lo atribuye fundamentalmente a factores idiosincráticos, a factores locales, dice el Banco Central en las advertencias sobre la decisión que ha adoptado por la unanimidad además de sus consejeros. Revisamos detalles y análisis en unos minutos acá en Agenda Económica. Por otro lado, la encuesta de expectativas económicas que publicó ayer el Banco Central también, donde sondea la opinión de distintos actores del mercado, da algunas señales que estaban en línea también con la proyección que hace el mismo instituto emisor. Se proyecta una inflación de 5,8% para el cierre de este 2021. Hay una corrección al alza en ese sentido, las presiones inflacionarias se sienten, en el mercado temen ante ese escenario y prevén también un escenario de alza de tasa quizás más rápido de lo que se pensaba hace un par de meses. Ya vamos a estar revisando también detalles de las proyecciones que hace el mercado en la encuesta de expectativas económicas. Hablábamos del proyecto de cuarto retiro que está en trámite en el Senado. Pues bien, recordemos que este proyecto incorpora también las rentas vitalicias y ayer fue el turno del presidente de la Comisión del Mercado Financiero, Joaquín Cortés, de ir al Senado a exponer los puntos de vista sobre esta iniciativa. Reitera una advertencia que ya había planteado anteriormente sobre la posibilidad de insolvencia para algunas aseguradoras. 7 compañías no tendrían la liquidez suficiente para poder pagar este adelanto de las rentas vitalicias en los términos que establece el proyecto y por lo mismo corren el riesgo de insolvencia, que finalmente significa, es lo que advierte la CMF, la posibilidad del no pago de las rentas vitalicias ya contratadas por alguno de los asegurados, lo que implica todo un riesgo sistémico para el sistema financiero a nivel local. ¿Qué es lo que dijo Joaquín Cortés en el Senado? Lo vamos a revisar también en una nota en unos minutos. Nos vamos ahora al ámbito de los negocios, porque la Fiscalía Nacional Económica ayer entregó su visto bueno a las recomendaciones que se han hecho respecto a la alianza entre dos grandes aerolíneas de América. LATAM por una parte, la nacional LATAM, y la aerolínea Delta. Finalmente la Fiscalía ha dado luz verde y recomienda que se apruebe finalmente esta alianza, porque asegura que va a mejorar la conectividad con Estados Unidos y que las medidas de mitigación son completas y suficientes para garantizar competencia en el sector. De haber hecho lo contrario, de no haberlo recomendado, sencillamente hubiera significado prohibir esta alianza con otro tipo de efectos negativos desde el punto de vista de la competencia en la industria aeronáutica. También les contamos más información en instantes. Como siempre, cerramos nuestro resumen de noticias revisando detalles de los mercados, qué es lo que está ocurriendo a nivel internacional después de un día, el de ayer, que fue muy negativo para el IPSA a nivel local. Bueno, estos son los números principales de los mercados en el hemisferio norte. 1,15% alza fuerte para la bolsa o el indicador más bien del Eurostoxx, que es un indicador que reúne a las distintas bolsas europeas. Londres, por su parte, está subiendo también con fuerza, 0,71%. El DAX alemán lo hace en 0,85% a esta hora de la mañana, mientras que el Nikkei cerró el día de hoy con un alza de 1,46%. Las bolsas europeas recuperando los buenos números después de una semana que había partido con algunos tropiezos. Ayer el dato de inflación de Estados Unidos mostró otro sólido aumento. Las actas de la Reserva Federal, dicen agencias y análisis de mercado europeo, mostraron preocupación también por el alza de precios, aunque menos de lo que
temían en el mercado. ¿Qué pasó con el IPSA ayer? Fuerte caída, llegó a su menor valor desde en lo que va de este 2021, con una caída de 2,35%. Ojo con lo que está ocurriendo a nivel local con las acciones en el IPSA. Por su parte, el dólar ayer cerró en 820, pero ya se prevé una caída fuerte después de lo anunciado por el Banco Central el día de ayer. Bien, 8:06. Partimos revisando en detalle entonces lo que resolvió el Banco Central en el día de ayer con esta alza, la más importante, la tasa en 20 años, que lleva la referencia a 2,75%. Es importante ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos meses, desde 2019 a la fecha, con la evolución de la tasa. Tenemos preparada una gráfica para ver la magnitud del alza que está planteando el Banco Central en una decisión que sorprendió al mercado, que proyectaba un alza en torno a un punto porcentual. Esta ha sido la evolución. Miren, desde febrero de 2019 comenzó un descenso gradual de la tasa. En febrero de ese año estaba en un 3%, a julio ya había llegado a un 2,5%, en septiembre se ve un 2,06%. Este es el promedio de la tasa de un determinado mes. Si es que hubo cambio en esa reunión de política monetaria, se ve reflejado precisamente en este promedio. Lo que nos interesa es la curva que ustedes pueden ver, va descendiendo. A noviembre ya había llegado a un 1,75%. Después del estallido social, el Banco Central también tuvo que tomar una serie de medidas. El cambio más fuerte viene a partir de abril del año 2020, con la llegada de la pandemia, con la fuerte contracción económica que se produjo en aquel mes. Viene una caída fuerte, un recorte hasta 0,5% para estimular por el lado de la política monetaria la economía. Y luego ahora en 2021 se ha visto un alza con señales muy fuertes de parte del Banco Central. En septiembre la tasa ya estaba en 1,5%, al doble de lo que estuvo en agosto, y ya para octubre tenemos un alza hasta el 2,75% que les comentábamos antes. Esto evidentemente que es una señal no solo, como decíamos, económica la que está dando el Banco Central, sino sobre todo política. Y en ese sentido ya hubo reacciones también ayer en el Congreso de lo que estaba advirtiendo el Banco Central por las presiones inflacionarias, pero también con algunas lecturas distintas. Es bien interesante lo que plantea Carlos Montes, senador del Partido Socialista, sobre lo que esto puede significar para la marcha de la economía. Algunos ven un riesgo de que el freno de mano que puso el Banco Central haya sido demasiado profundo. Escuchemos lo que analizaban en el Congreso ayer los senadores Coloma y Montes. El Banco Central ha tomado hoy día una decisión bastante compleja. Ha aumentado la tasa de interés, la tasa de la TPM, con lo cual se produce una disminución del impulso monetario que tenía la economía. Además de esto, el presupuesto nacional está disminuyendo en 22,5%, o sea, por los dos lados, el impulso fiscal y el impulso monetario se están reduciendo. Y esto afecta a la actividad de la economía. Y yo creo que hay que preguntarle al ministro de Hacienda y al presidente del Banco Central cómo se va a mover la economía el próximo año con estos dos efectos. No estamos para un tiempo de ajustes fiscales ni de ajustes monetarios, estamos en un tiempo que requiere también reactivarse a un ritmo adecuado. El Banco Central, que es una institución autónoma, nos ha dado una alarma grande para Chile. Nos está diciendo que la inflación está subiendo mucho más de lo esperado, porque la inflación es el peor de los impuestos, porque el que afecta claramente a los más desposeídos. Creo que aquí hay una gran tarea para todos los organismos públicos. El Banco Central nos ha advertido, por tanto, que la tasa de interés va a ser más alta. Eso obliga a tener mucho cuidado fiscalmente con el tipo de gasto futuro y también respecto a los proyectos de ley que se puedan aprobar en el Parlamento y que supongan más inyección de dinero en la economía. Bien, ahí veíamos dos lecturas distintas respecto a la decisión del Banco Central. Seguro que será materia de análisis en los próximos días, pero en lo concreto esta alza de tasas significa también un traspaso para los costos de financiamiento de los propios consumidores a nivel de consumo, a nivel hipotecario, sobre todo las tasas más largas se empiezan a subir y aumentan además las restricciones de parte de los mismos bancos en esta materia. ¿Cuáles son los efectos de lo que resolvió el Banco Central ayer? Es lo que vemos en la siguiente nota de Javier Espinosa.
Yo creo que ni los que tienen lucas se están comprando casa ahora. Siempre la economía aquí en Chile es para los que tienen más. Yo creo que no está como para encalillarse. No es sorpresa, el consumidor de hoy es más conservador y también algo más pesimista. A Felipe, Miriam y Francisco les gustaría tener su casa propia, pero así como sienten que viene el escenario económico, se ve difícil. La necesidad siempre está. Entonces, a veces no es opción pensar si me encalillo o no me encalillo. La voy a poder pagar, voy a tener un trabajo seguro. Ya debido a la tasa de interés, bueno, y los arriendos también están súper caros, entonces habría que pensar muy bien la decisión que va a tomar, si va a comprar o si va a arrendar algo. Esa mirada con menor expectativa tiene una explicación. El alza de las tasas de interés determinada por el Banco Central, lo que ha impulsado a que los créditos sean más caros. Y el ente rector lo volvió a hacer, pero con más fuerza. Si bien los analistas esperaban que este miércoles se incrementara la tasa para llegar a 2,5%, el reajuste fue mayor, el más grande desde 2001. En 2,75% fue fijada la tasa. Para que los países salgan adelante tenemos que tener tasas bajas. El endeudamiento no tiene que ser caro. Lo que hemos generado con este brote inflacionario es ya una presión a las tasas al alza. Un cuarto retiro haría que eso se multiplique hacia arriba y el costo del financiamiento en Chile va a ser mucho más alto. Según estiman expertos, los créditos hipotecarios podrían incrementar su costo en un 15%. Va a afectar un poco en que la gente se va a como frenar, va a desistir un poco de comprar y quizás va a preferir arrendar. Pero hay otras que se están atreviendo igual y están apurando el proceso de compra. Es cierto, y lo hacen porque se estima que en diciembre se produzca una nueva alza, la que podría dejar la tasa de interés en 4%. Hasta mediados de julio estuvo en su mínimo técnico de 0,5%. Hoy eso ya es historia. Muchos coinciden en que subir tan fuertemente la tasa de interés puede tener costos. Si el Banco Central de alguna manera sube mucho la tasa de política monetaria, esto puede de alguna manera, no inmediatamente, pero actuar con rezago sobre la economía, porque muchas pymes que vienen saliendo de esta crisis están con costos financieros muy altos y eso va a frenar la recuperación y el empleo. Entonces, finalmente igual puede influir en que yo me abstenga o incluso en inversiones más a largo plazo espere que la tasa baje. ¿Puede esto afectar también a otro tipo de créditos? Sí, por ejemplo, en los préstamos de consumo o que emite el retail. Esto es efectivamente porque le cuesta más a los bancos también captar del público y empiezan a subir las tasas de captación. Esto podrían aumentar las tasas de interés y eso lamentablemente va a incidir en que el crédito finalmente para las personas, los consumidores financieros, termine siendo más alto. El alza de tasa tiene como objetivo frenar la inflación generada por la mayor cantidad de dinero circulante, razón que, según el Banco Central, justifica entonces que los créditos se encarezcan, aunque a los consumidores sorprendidos con este fuerte incremento, eso no les guste. Bien, ahí veíamos entonces cómo se interpreta también esta alza de tasas del Banco Central, que estuvo por sobre lo que estaba esperando el mercado, que proyectaba en torno a 1% de alza, 100 puntos base. Revisemos otras expectativas también que tienen los actores del mercado local recogidas en la encuesta de expectativas precisamente que publicó el Banco Central el día de ayer. Estos son algunos de los números importantes. En materia inflacionaria, para octubre se proyecta un 0,7%, algo menor a septiembre, pero de todas maneras una cifra alta para el 10º mes del año. Inflación acumulada del 2021 de esta forma llegaría a un 5,8%. Está dentro de la línea que está proyectando el Banco Central también, quizás levemente superior. La tasa de política monetaria para el mes de diciembre ya debería llegar a un 3%, es lo que dice el mercado, mientras que para marzo del próximo año debería estar en torno a un 3,5%. Quizás convergiendo ya entonces a la tasa que sería más neutral desde el punto de vista de la política monetaria. Hay proyecciones también respecto al crecimiento, sin mayores sorpresas, eso sí, a medida que vamos cerrando el año se van consolidando los números y los rangos. Para el IMACEC de septiembre se espera un crecimiento de 2 dígitos, 13,3%. Para el PIB 2021 en total el crecimiento estaría del orden del 11%, en línea con lo que ha proyectado, por ejemplo, el FMI en su reporte del martes, mientras que el PIB 2022 se frena bastante, 2,2% de crecimiento, y para 2023 2%, algunos de los números más importantes de la encuesta de expectativas económicas.
Bien, ayer por la tarde en Agenda Económica estuvo aquí en nuestro estudio Richard von Appen, el presidente de la SOFOFA, analizando algunos de los temas en cuestión. Uno de ellos tiene que ver fundamentalmente con el proceso de inversión y con lo que está ocurriendo en esta materia en Chile. ¿Cómo ven la incertidumbre política desde el gremio industrial? Lo escuchamos a continuación. Estamos viviendo un periodo de incertidumbre importante a raíz del tema constitucional. Además vamos a tener elecciones donde hay programas que tienen diferencias muy importantes respecto de cuál es la visión futura de Chile y el rol de la actividad empresarial. Entonces hay muchos proyectos que se han estado posponiendo y uno ve que tampoco hoy día hay financiamiento a largo plazo, dada esta incertidumbre que hay hoy día. Claro, uno de los problemas que ven en el sector empresarial es el acceso a financiamiento a buen costo, por supuesto, para poder llevar adelante algunos de los proyectos en los próximos años. Las señales del retiro de dividendos, por ejemplo, también muestran un problema en ese sentido. Otro tema que abordó el líder gremial tiene que ver con el proyecto de cuarto retiro de los fondos previsionales que está en trámite en el Senado. Esta fue la reflexión de Richard von Appen sobre este tema. Ha sido una ayuda masiva. Con un endeudamiento y con recursos fiscales que son muy relevantes. Entonces hoy día no hay una necesidad de un cuarto retiro. Esa es la realidad de las cosas. Todos estamos de acuerdo, por lo menos los principales técnicos, que esta es una mala política pública. Como dicen de repente que estamos en la campaña del terror, estamos en la campaña de la responsabilidad. Porque lo que ocurre es que primero con el tema de las rentas vitalicias, esto dañaría enormemente una imagen que nosotros hemos construido a lo largo de los años en que tenemos una institucionalidad y respetamos la propiedad privada. Y aquí habría una expropiación, especialmente de inversionistas extranjeros, que tendría repercusiones hacia el futuro. Y respecto al cuarto retiro, cuando hoy día ya tenemos presiones inflacionarias muy importantes, solamente agravaría esta situación. Bien, 8:17, momento de una pausa en la agenda económica. Al regreso, en la entrevista del día de hoy, estaremos con el economista Igal Maguenzo analizando lo que resolvió el Banco Central ayer y las implicancias que tiene para la economía nacional. Volvemos de inmediato con eso. Estamos de vuelta en Agenda Económica 8:20 para profundizar en lo que resolvió ayer el Banco Central. Esta alza de tasas de interés en 1,25% la lleva a 2,75 puntos y de esa forma entonces da una señal bien importante. Queremos ver qué es lo que está detrás del razonamiento del Banco Central y cuáles podrían ser los efectos también de esta medida. Estamos en contacto con el economista jefe y socio de Pacífico Research, Igal Maguenzo. Gracias por el contacto. Bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por invitarme. Bueno, Igal, el mercado esperaba un alza de 100 puntos base. El banco da una señal un poco más allá. Algunos interpretan que este es un frenazo del Banco Central. ¿Se justifica la decisión que adoptó el banco ayer? Mira, yo creo que la decisión en sí se justifica, o es justificable, mejor dicho. Pero no me parece que el banco haya hecho, al menos en el comunicado, un buen trabajo de haber explicado correctamente qué es lo que justificó esta alza. Más que la magnitud de la alza, para mí por lo menos lo relevante es que el el Banco Central se desvió de lo que era su plan original. ¿Por qué, Igal? Ya, ellos tenían un escenario base en el IPOM. Ajá. Y ese escenario de proyección en términos de inflación, por lo menos la inflación subyacente, el crecimiento, se ha venido dando bastante en línea con lo que ellos proyectaron. Y esa proyección tenía implícito subir en esta oportunidad algo así como 75 puntos básicos, ni siquiera 100. Entonces, al haber pasado de 75 a 125, significa que algo cambió. Y ellos en el comunicado no explican bien exactamente qué es lo que cambió. Atribuyen gran parte de la decisión al aumento en expectativas de mediano y largo plazo que se ha observado en el mercado. ¿De la inflación? Claro, las expectativas de mediano plazo de inflación, que efectivamente si uno ve las expectativas con distintos indicadores, uno lo ve, las expectativas a 2 años han subido bastante, incluso podría verse algo de subida en las expectativas de inflación a 3 años, lo cual es bastante poco habitual, sobre todo en los precios de mercado, aunque ahí es difícil discernir si realmente son expectativas o si son cosas que están pasando en el mercado, digamos, que son
habituales en el mercado cuando hay movimientos de este tipo y tanta volatilidad. Entonces, eso tampoco le dan mucha explicación, y lo que eso produce es que nos cuesta entonces ir leyendo al Banco Central. Y una característica de la política monetaria en Chile en las últimas décadas es que el mercado es capaz de anticiparse de buena manera a lo que va a hacer el central, de modo que no hayan sorpresas, y eso minimiza el ruido, hace todo más suave, más entendible, y creo que en esta ocasión eso se perdió un poco. Igal, y en ese sentido, entonces, ¿cuál es tu interpretación de la señal que quisiera dar quizás el banco? ¿A qué podría estar apuntando? ¿Cuándo influye, por ejemplo, la discusión sobre un cuarto retiro en lo que está resolviendo el banco? Mira, lo primero decir que estamos frente a una situación de descoordinación entre la política monetaria y la política fiscal, que creo que es la mayor desde por lo menos que se comenzó con el esquema de metas de inflación. Nunca antes que yo recuerde habíamos tenido con esta intensidad al Ministerio de Hacienda moviéndose en una dirección y el Banco Central moviéndose en la dirección opuesta. O sea, mientras el Ministerio de Hacienda ha estado, más que el Ministerio de Hacienda, voy a decir los políticos, porque como el cuarto retiro no depende del Ministerio de Hacienda, sino que ha dependido del Congreso. Entonces, digamos, los políticos han estimulado la demanda en una medida que es excesiva desde el punto de vista de las presiones inflacionarias. Y el Banco Central entonces está teniendo que retirar estímulo con otro instrumento. Puesto en fácil, los políticos le pasan plata a la gente para que la gente vaya a gastar, ¿ya? Esa plata ya es más de la que el mercado puede aguantar sin subir precios. Entonces el Banco Central lo que hace es encarecer el costo del crédito. ¿Y eso a quién afecta más? A los que más afecta es a los inversionistas. Entonces, con una mano le entregas estímulo a los consumidores, con otra mano le quitas estímulo a los inversionistas. Esa no es la mezcla de política económica que uno quiere tener. Y eso puede tener algún efecto no esperado, digamos, desde el punto de vista del crecimiento. Escuchábamos recién al senador Carlos Montes, por ejemplo, ¿no?, del riesgo que significaba que se retirara al mismo tiempo también la política monetaria y la política fiscal. A ver, no está haciendo al mismo tiempo claramente. O sea, en este momento seguimos... No, pensando en el próximo año, fundamentalmente. El próximo año, si la política fiscal empieza a retirar su estímulo, lo más probable es que el Banco Central vaya de manera más moderada y se empiece de nuevo a coordinar las políticas. ¿Quién hace la pega? ¿A quién le corresponde hacer la pega de retirar estímulo? ¿Cuál es el óptimo? ¿Es subir las tasas o es ir pasándole cada vez menos plata a los consumidores? ¿Ya? Y claramente la segunda es la vía más sana desde el punto de vista macroeconómico, y ahí, bueno, los políticos tienen que juzgar costos-beneficios. O sea, ¿vale la pena o es la mejor forma de hacerlo entregar más y más recursos a los hogares a costa de tener mayor inflación y mayor tasas de interés? Esa es la pregunta que finalmente los políticos se tienen que hacer. ¿Ya? Y esa pregunta es, por más que ellos tengan el pensamiento mágico que aquí se puede entregar transferencias y subsidios de todo tipo y eso no va a tener ni una consecuencia negativa, eso no es así. Estamos viendo que no es así. ¿Cuáles son las consecuencias? Muy simple. Inflación, lo estamos viendo. Tasas de interés más altas, independiente de lo que haga el Banco Central. Dado que hay inflación y dado que hay incertidumbre, las tasas de interés igual suben. El Banco Central se va poniendo al día. Entonces, esa es la pregunta que se tiene y que quieren los políticos, quieren eludir. Quieren eludir el análisis de
costo-beneficio. Y por eso es tan difícil el escenario desde ese punto de vista, ¿no? Por lo que se resuelva en torno al cuarto retiro primero y luego por las decisiones que tenga que adoptar el gobierno entrante el próximo año. Igal, gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Vale, ok. Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, encantado de estar aquí con ustedes. Bien, estamos cerrando Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. 8:28. Vienen las noticias internacionales en Conexión Global con Isel Guerra. Que tengan un buen día.